Espera, Marta. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Preocupado. ¿Preocupados? ¿Por qué? Por acá me doy cuenta de que hay algunos que no miraron plataforma, entonces apenas, pues de igual manera la clase va a quedar grabada, pero pues sí me preocupa. Voy a esperar un momentico. Ronald, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Preocupados por qué? Por las clases. Sí, profe, por todo.
No, pues por las clases es lo menos complicado, creo yo, en este momento. La verdad, todos estamos. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? No, todavía estoy trabajando. Todavía estás en la misma. Sí, 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 es complejo. es que es muy complejo, por lo menos, pues yo estoy iniciando, como yo le contaba, yo estoy iniciando un nuevo acá y sin los ingenieros al lado me toca trabajar prácticamente el triple. Uy, sí, claro. Mientras que investigo, mientras que, no, y lo peor de cuenta es que nosotros manejamos una guardia semanal y preciso me cayó la guardia cuando comenzaron los trabajos en casa. Ay, Dios. Así es. O cuando uno está nuevo todo le pasa. Sí, sí, cuando uno tiene más cosas que hacer, em, le resultan más que hacer. Eso es lo normal. Pero no, Sí. pues tenemos que tranquilizarnos un poquito. Mira que nosotros estamos con todo este caso de la virtualización y pues hemos tenido por ahí capacitaciones también. Obviamente ya desde acá es diferente. No, sí, y como yo asesoro también es que yo estudio teología los sábados Sí, y pues, ellos como que no estaban preparados prácticamente nadie estaba preparado para esto. no, Y hay veces, nadie. y hay veces que me llaman y la parte tecnológica, una hora hablando, y entonces también me atraso mucho por eso. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Quién Bien, está muchas tan gracias. ciego? Ajá, sí, señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí conectándome. Sí, así estamos todos. Em, por acá me di cuenta que unos chicos que no sabían, entonces voy a esperar otro momentico, ¿listo? Mejor dicho, les doy tiempo como para que, no sé si ya se tomaron algo. Esperemos 15 minutos más y para que rieguen por lo menos el mensaje y vean, ¿listo? El Listo, tiempo, profe, de ¿listo? una. Entonces, como la clase va a quedar grabada, entonces voy a hacer, bueno, ahí está Cristian. Voy a hacer lo siguiente, eso solo me graba 40 minutos, ¿listo? Entonces, como yo estoy conectada desde las 6:30, solo me va a grabar hasta las 6:15, hasta las 7:15, perdón, ¿listo? Entonces, si se corta o algo, saben que vuelven a ingresar por el mismo enlace, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Profe, profe, Dime, Ronald, hay una aplicación que es como Zoom, pero es mejor. ¿cómo se Tiene llama? límite, tiene límite, no tiene límite de tiempo y no tiene límite de participantes. Sí, y también Ya se les puede tengo, grabar. eso es lo que no he visto. ¿Cómo se llama? No es Meet, Sangu. Ya le digo, no, no sé si se puede grabar porque no la cacharreo. Lo que sí le hice un testeo de cuánto duraba y cuántos participantes podía tener y pues no me dio límite de participantes y Sí, la dejé activa como 3 4 horas y ahí estuvo. Pero ve, no sé si graba, ya le toca cacharrearlo a usted como ve hacer cómo las se cosas. llama. Porque Ya- Hangout ya- me deja no, no, obviamente yo grabar, probé, no es esa. yo probé con todas esas. La única Sí, que me dio, le voy a regalar el nombre. Espera un momentico.
que fue la que encontré de tanto buscar, pero no sé si deje grabar, lo que le dije es mentira, eso sí no lo probé. Bueno, me gustó también esta porque tiene pizarra. Entonces la pizarra me deja escribir así como en el tablero, porque yo estaba haciendo las clases con tablero y se me iba mucho, como yo no tengo auriculares y pues en este momento estaban un poco complicados de, pues para los domicilios y todo, mandé a pedir, pero me dicen que me los mandan después de la cuarentena, o sea que prácticamente no hago nada. No sé, mire si esa, yo no sé si se sirva solamente para, pues yo lo utilicé fueron para videoconferencia nomás, no sé si tenga todavía, si tenga o tenga activada esa opción de pizarra y eso, de grabar y eso. ¿Cómo se llama, Ronald? Ya le escribí por ahí por el Ah, bueno, interno sí, del ya lo vi, ya vi. Ay, bueno, perfecto. cacharrela, no sé si le sirve, Sí, o si claro. puede, o si puede combinar las dos mientras ya eso es decisión de usted. Mm, ok, sí. Yo creo que esa yo la utilicé alguna vez. Pues esa no tiene límite de tiempo y no tiene límite pues, de personas por reunión, pero lo que usted me dice no la probé, entonces ya le toca mirar para ver. Sí, claro. Voy a empezar a mirar. Porque esta no la proporcionó obviamente la universidad por la pizarra y por la Pero grabación. Pero pues esa no es muy, esa aplicación no es muy cara y la puede usted comprar. Sale como por 40.000 pesos por un mes sí, y la tiene con tiempo ilimitado. Y creo que son sí. 100 participantes. El Zoom la acepta 10, comprando la cuenta personal. Cuesta como 40 y algo, 40.000 pesos, no sé por el dólar cómo habrá quedado, y le permite el límite de tiempo, solo que cuesta eso. Sí, claro. Tendríamos que mirar ya obviamente la parte, pues es que estamos, lo que pasa es que esto es como, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, pues estamos prácticamente improvisando, ¿cierto? Si es La que universidad, sí, Prueba piloto. sí, una prueba piloto, porque es que la universidad nos va a dar obviamente las herramientas para seguir, porque debido a la resolución que mandó el ministerio, creemos que vamos con virtualidad hasta mayo. ¿Hasta mayo? Sí, hasta mayo. viene, tiene, O sea, tiene el tiempo, tenemos permiso hasta mayo. De igual manera, el ministerio lo que dijo este mes, o sea, más o menos este mes, finalizando, mira la posibilidad de que obviamente se, se, se edite la resolución, pero lo más probable es que nos vamos hasta allá. Entonces, lo que les digo es que obviamente ya casi todo virtualidad, empezamos con virtualidad el 13 de abril. Entonces, para que también tengan en cuenta que tienen que mirar mucho las plataformas. Por eso yo les decía ahora, ¿por qué no miraron la plataforma? Uno normalmente coloca un cronograma, ¿listo? Y esos cronogramas siempre están establecidos para la semana o el día que a ustedes les va a tocar la clase. En la parte de abajo de la plataforma estaba clases y el día, ¿listo? Eso se los coloqué anoche inclusive, creo que anoche, antenoche para que lo miraran. Pues siempre deben de estar muy pendientes de esas plataformas, porque de lo contrario, obviamente se pierden las clases, bueno, y todas las herramientas que tienes, ¿sí? Y más ahora. Entonces, igual parte de las otras, del otro trimestre que ingresa ya empezaremos virtual también. Sí, Diego, ingresan virtual, pues creo yo. La verdad, obviamente pues ya es lo que nos digan las directivas desde Medellín, pero nos mandaron un documento, un mensaje esta semana que lo más probable era que el 13 de abril, que iniciamos el otro ciclo, empecemos virtual. Ya nos, Claro, no con esta situación. Sí, claro. Ya nosotros como docentes nos habilitaron las plataformas, nos habilitaron todas las materias para inclusive ir anexando
toda la documentación para que ustedes ingresen desde ese día la virtualidad. Obviamente, como ustedes tienen presencialidad, ¿sí? O pagan por presencialidad, obviamente nosotros les estamos dando a ustedes estos espacios para, pues, para retroalimentación. Porque también es muy complejo que, por ejemplo, ustedes paguen y luego un docente, pues digo yo, solamente una clase por semana, perdón, una clase por mes o algo así, ¿cierto? Me parece más complejo. Pero se tendrán las clases por Zoom o por cualquiera de las plataformas, tal cual se realizan en el salón. Entonces, para que estén pendientes. Listo, por lo menos hasta, creo yo, que nos vamos con virtualidad este semestre. O sea, ya después de que pase lo de la pandemia y pues ojalá todo pase rápido y pues nos vaya bien, entonces ya inician el otro semestre normal. Sí, ojalá que pase todo pronto, porque esto está... Sí, lo que pasa es que a uno se le hace eterno en la casa, pero pues... No, eh, y eso que a mí me toca trabajar normal. A mí no me mandaron para la casa, profe. no te mandan. No, yo trabajo con el sector funerario y las funerarias tienen excepción en cuanto al tema. Sí, claro. Pero debe ser duro estar en la calle en este tiempo. Claro, siempre es muy delicado, tanta cosa y pues más en ese sector. Sí, sí, sí. Tienes que cuidarte, obviamente. Exactamente. Bueno, chicos, yo los veo pues prácticamente a todos conectados. Creo que no me falta sino Juan Pablo. Bueno, pero bueno, y comencemos. Bueno, ya les califiqué el parcial. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud sobre ese parcial? Si necesitan que les devuelva el parcial como tal, me dicen, yo les mando una foto. ¿Listo? Ah, no, por ahí mismo se los puedo, como el suyo, el de ustedes fue virtual, les puedo decir cuáles fueron las fallas. ¿Listo? Entonces, si necesitan algo, me dicen. ¿Listo? Sobre eso. Bueno, les estaba comentando que Zoom solo me graba 40 minutos. Entonces, ahora a las 7:15 se nos va a cortar la comunicación. Vuelven e ingresan por el mismo link, listo, por el mismo enlace que yo les envié. No hay necesidad de colocar otro enlace. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver lo que es movimiento parabólico y vamos a ver leyes de Newton. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda de movimiento parabólico? ¿No? Que es un movimiento parabólico, un movimiento de proyectiles. También lo puedo colocar por acá. No, yo no me acuerdo de nada de eso. De nada, de nada, de nada. Bueno, Nada. listo. Ustedes pueden encontrar el movimiento parabólico como también como movimiento de proyectiles, ¿sí? O, por ejemplo, también la parte de caída libre también va como un movimiento parabólico, pues dependiendo obviamente de la altura que alcance el cuerpo. ¿Listo? Entonces, esto tiene como unas características. Obviamente cuando yo tiro un cuerpo, ¿cierto? Hacia arriba, él va a alcanzar una velocidad final igual a 0 y se va a devolver nuevamente a la Tierra, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque obviamente tenemos acá la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que está haciendo presión, obviamente, sobre el cuerpo, entonces por eso el cuerpo se tiene que devolver. ¿Listo? Entonces, cuando él alcanza esta altura máxima, ¿sí? Esta altura, esta altura, o esta velocidad en y igual a 0, es porque tiene la altura máxima. ¿Listo? Y ahí se devuelve, obviamente,
a la Tierra. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos tres ítems. La componente horizontal, ¿sí? Del eje Y, del eje X, siempre es la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo que por ejemplo, la velocidad en X, la velocidad en X, acá la velocidad en X, la velocidad en X, siempre es la misma. O sea que debemos tener en cuenta que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Solamente si trabajamos en X, ¿sí? Ahora, si trabajamos en Y, ¿sí? Dice que la componente vertical de velocidad es variable, ¿sí? Entonces, variables que, o sea, no es la misma velocidad K que la velocidad K que la velocidad acá. Por lo tanto, obviamente, tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? O sea, que estos dos temas ya los vimos en clase, ¿cierto? Entonces, vamos a unir los dos temas para trabajar movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, ¿listo? Y me dice que el vector velocidad es cambiante, pero nunca es igual a cero, ¿sí? Esto se da porque siempre hay una velocidad en X, o sea que este vector velocidad, ¿sí? Como lo vimos al principio de las clases, ¿sí se acuerdan de las componentes rectangulares? Más o menos. ¿Sí saben cuáles son las componentes rectangulares? ¿No? Entonces vamos a hacer algo acá. Voy a tomar la pizarra. Entonces voy a tomar acá. Les voy a compartir. Entonces, ¿sí recuerdan lo que hacíamos? Por ejemplo, cuando teníamos el plano cartesiano, ¿sí? Y teníamos un vector. Entonces, hallamos las componentes rectangulares de ese vector. ¿Cómo eran las componentes rectangulares? Los datos de la coordenada. Listo, entonces los datos, bueno, si algo de los datos de la coordenada, obviamente, tomando en cuenta el ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos que, lo voy a tomar así, que la velocidad en X era la velocidad, ¿sí? Por coseno de teta. Recuerden que eso nosotros lo teníamos de la siguiente manera, no lo teníamos como la velocidad, sino que lo teníamos como R de X. ¿Sí se acuerdan de esto? Y acá le colocamos algo como R coseno de X o B coseno de teta. Sí, más o menos, ahí sí recordaron. ¿Sí? Que sumábamos todas las componentes y nos daba un vector resultante. ¿Sí? Entonces lo mismo hacemos para Y. Tenemos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por seno de teta. Yo les decía a ustedes, recuerden que la Y, sí, siempre es seno y la X siempre va a ser coseno. ¿Listo? Claro hasta ahí. Listo. Entonces, noten lo siguiente. ¿Para qué les había explicado? ¿Para qué volví al tema anterior? Porque las componentes en X, miren que es lo mismo. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad por coseno de X y la componente en Y va a ser B por seno de teta. Listo. Acá tenemos además... acá tenemos además que la velocidad total, ¿sí? De ese vector va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado más
la velocidad en y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir acá la diapositiva para que miren las fórmulas. Bueno, ahí tenemos entonces las formulitas para movimiento de proyectiles. Tenemos entonces la velocidad en X va a ser la velocidad por coseno, la velocidad en Y, B por seno, y la velocidad total va a ser tanto la componente en X como la componente Y al cuadrado, y esas son más. ¿Listo? Ahora, el movimiento vertical. Dijimos que cuando teníamos movimiento vertical era porque tratábamos con Y, ¿sí? Y cuando es horizontal, tratábamos con X, ¿sí? Entonces, en las características del movimiento, de este movimiento, decíamos que, bueno, yo acá en X siempre voy a trabajar ¿con quién? ¿Qué habíamos dicho ahora? ¿Con movimiento qué? Rectilíneo uniforme. Uniforme, listo. Y en X. B y en Y. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este movimiento vertical siempre esta velocidad va a cambiar, pero en el horizontal la velocidad no va a cambiar. Entonces, por eso es que trabajo con estas formulitas. ¿Listo? Claro hasta ahí, chicos. Me está escribiendo. Ok, listo. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, los siguientes ejercicios. Pasamos a un cañón lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados. Voy a colocar un ángulo de 30 grados sobre la horizontal y con una velocidad de 40 metros por segundo. Determinar las componentes de velocidad, el tiempo en alcanzar la altura máxima y el alcance horizontal. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá. Entonces tengo lo siguiente. Listo, voy a hacer entonces el proyectil. Entonces, voy a tener el proyectil, bueno, más o menos voy a hacer como acá el proyectil. ¿Sí? Y este va a lanzar con un ángulo de 30 grados. ¿Listo? ¿Qué más me dice el ejercicio? Sobre la horizontal, ¿sí? Sobre la horizontal me están diciendo que estos 30 grados están sobre este eje X. ¿Listo? Bueno, ahora me dicen que tiene una velocidad también de 40 metros por segundo. Entonces, me dice las componentes de velocidad. Primero, halle las componentes de velocidad. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes son esas componentes que acabamos de ver? X y Y. Listo. El X y Y. O sea que esas componentes de velocidad siempre lo voy a tener como la velocidad en X,
¿sí? Debo hallar la velocidad en X y debo hallar la velocidad en Y. Entonces, decimos que ¿quién es la velocidad en X? La 30 velocidad grados.